Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos por acá. Oye Roberto, te voy a platicar algo. Esta tómbola se llama Plática entre Amigos. Aquí tengo muchas preguntas que hicieron desde las redes sociales que te quiere hacer la gente, ¿eh? Y pues aquí tenemos la oportunidad, ¿ok? ¿Estás preparado? No, pero pues aquí. Ok, vamos a leer la primera. Ajá. Y vamos viendo, ¿eh? Porque luego están fuertes y luego no sé. Mientras no sea de física cuántica, vengas. Venga, ¿hubo algo que decidiste no contar por respeto o por delicado del tema de la serie? Sí, por diferentes razones. La primera fue por tiempo, evidentemente, ¿no? Pero sí hubo temas o momentos que los contamos inclusive de forma diferente o decidimos evitarlos porque lo que queríamos hacer llegar a la gente, como la historia de Roberto Gómez Bolaños, era esta imagen que se tiene no nada más de él y su obra, sino de su entorno y de lo que promovió. Entonces sí hubo algunas cosas que dijimos, mejor para qué decir, para contarlas, o de ciertos personajes que preferimos cambiar varias cosas porque era mejor. Ok, lo dejamos mejor así. Sí. Vamos con la siguiente pregunta, ¿va? Bueno. A ver si paso el examen, ¿eh? Está difícil porque hay unas preguntas que dices, ok, Ok. Esta pregunta que viene, creo que puede ser un poco triste o sentimental, pero creo que la gente lo quiere saber, ¿sabes? ¿Qué le dirías hoy a tu mamá si la tuvieras aquí enfrente? Uy. Wow. Primero, porque además fíjate que lo he estado pensando, con este efecto que ha tenido de mostrarle al mundo quién fue Graciela, porque ella siempre fue muy reservada y además estuvo junto a mi padre solamente en su primera etapa, 23 años de casados, y después se apartó, ella prácticamente nunca dio una entrevista, lo dio ya en sus últimos años, y entonces decirle qué bien lo hiciste, y sin duda tú fuiste parte fundamental de lo que fue y de lo que hizo Roberto Gómez Bolaños. ¿Eso le dirías a tu mamá si la tuvieras aquí enfrente? Sí. Wow, qué bonito mensaje, la verdad. Ok, vamos por otra, ¿eh? Ahí vamos. Eso también puede ser triste. En este momento, justo como tú dices que está lo de la serie y que regresaron recuerdos, la pregunta es, ¿qué consejo le darías tú a tu papá? ¿Consejo a mi papá? Sí, si hoy lo tuvieras enfrente con todo lo que está pasando, ¿qué consejo le dirías hoy a tu papá? Es algo que podría resultar hasta paradójico, pero atrévete más. Quizá hubo cosas que dejó de hacer por no atreverse, tal cual, ¿no? Él era adelantado a su época, era valiente, pero era también demasiado prudente. Y hay cosas que quizá debió haberse permitido equivocarse más. Por ejemplo, su autobiografía es un buen ejemplo. No se atrevió a muchas cosas, no se atrevió a dos cosas sobre todo. Una, muy claro porque era reflejo de cómo era él, hablar mal de nadie. Tú lees su autobiografía y no habla mal de nadie. Digo, no es que sea buena idea, pero al contar la verdad de los hechos, pues es difícil no hablar mal de alguien. Y lo evitó a toda costa y entonces como que endulza demasiado toda su historia, ¿no? Y tampoco se atrevió a hablar demasiado bien de él. Yo creo que lo minimizó en su autobiografía muchas cosas que eran mucho más grandes, más importantes, como más aplaudible a lo que hacía él, pero le daba la vuelta. Entonces no habló muy mal de nadie, y él tampoco se echó las porras que debió haberse echado, y era por prudente, y eso es hablando de su autobiografía, pero en su
no nada más en su obra, sino en su forma de ser, tal vez fue excesivamente prudente. Entonces, el consejo que le dirías, atrévete más. Atrévete más y atrévete a ser un poco imprudente. Imprudente, ok. Me gusta. Vamos por otra. Y también, yo hubiera sido a la América antes. Tardó en cambiar. Iba a la América, ¿verdad? Se cambió. Es que al principio le iba a las Chivas. Muy buen equipo, yo también le voy a las Chivas. ¿Tú a quién le vas? ¿Sabes qué? Está bien, nadie es perfecto. Ok. Vamos por la siguiente. Esta se trata del personaje que hiciste en la serie. ¿Qué tan difícil fue separar al papá del personaje durante la creación del guión? Difícil, muy difícil. O sea, separar todo de la realidad de la ficción fue muy complicado. Lo que dices del personaje que represento a mi abuelo, eso fue divertido. O sea, fue un proceso emocionante, interesante y divertido, porque qué poca gente tiene la oportunidad de, algo que además va a haber mucha gente, de representar a alguien tan importante como tu abuelo, en donde en escena está su hijo, que su hijo resulta que es mi papá. Es una cosa muy rara. Una oportunidad fantástica que la verdad es que poca gente tendrá oportunidad de hacerlo. Pero en el resto de los personajes yo no podía hablar de mi papá. Yo tenía que decir Roberto, el personaje. Ni siquiera Roberto la persona real, sino era Roberto el personaje que es parte de esta ficción que está basado en su vida real, pero porque si no, no habría sido posible. Ok. Esta es una pregunta que no está aquí, pero ahorita me quedé pensando. ¿Te parece a tu abuelo? Algo. ¿Sí? Pues sí. Voy a buscar una foto. Sí. Debe existir. Ok. Vamos por la siguiente. Yo bastante más guapo, pero no es cierto. ¿Cuál es la frase o chiste de tu papá que más se parece a él como persona real? Mira, en todos los personajes, él decía que había partecitas de él en todos los personajes, pero yo creo que del Chompiras, esta parte de cuando alguien lo está hablando mal, molestando, siempre tenía una salida. Ahorita te digo cuál es, ¿no? Pero sí refleja mucho cómo era él, que siempre trataba de evitar los problemas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando le decían a Chompiras, es que tú eres un bruto, respondía, ¿que soy un qué? Como si estuviera reclamando, ¿soy un qué? Un bruto. Ah, sí. Sí, reflejaba mucho a mi padre, ¿no? Porque no le importaba entrar en conflicto, prefería no entrar en conflicto. Ok, entonces ese es el personaje. Y además, dice que el personaje de Chompiras es como el que más envidia de poder ser como él le provocaba, porque era desparpajado, no le preocupaba mucho las cosas. Dice, me habría gustado ser como era el Chompiras. Ok, yo también. Sí, yo justo me acordé ahorita cuando, que soy un cake, contestaba. Ah, sí. Creo que estás pasando el examen, ¿eh? Ahí voy. Ahí voy. No, esta está muy bonita. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio tu papá y que aún llevas contigo todos los días? Mira, me daba muchos consejos profesionales, muchos, ¿no? Desde el día uno, desde niño inclusive. A nivel personal, o que no tuvieran que ver con el trabajo, no era muy de dar consejos, pero sí de enseñar con el ejemplo, tal cual, ¿no? Esa máxima que el ejemplo siempre es mejor guía que las palabras. Pero cuando decía, ya, dos recomendaciones en tu vida, y parecen muy inmensas, pero una, no fumes. No fumes, es la estupidez más grande. Y dos, cuídate los dientes. Ok. O sea, en vez de ser gran filósofo, esas dos cosas, trata de hacerlas. Le hice caso, no es que le hubiera hecho caso, pero coincidió porque fumar nunca se me antojó. Fumé de niño un ratito y dije, guay, ¿qué tenés? Pero no era mucho de sentarse a dar no. Tal. En lo profesional,
muchísimo, ¿no? Los primeros tips que me dio en dirección de la edición, de los encuadros, del emplazamiento, del ritmo, de esos, una infinidad. Ok, tengo justo no viene aquí, pero me quedo pensando, ¿te hubiera gustado ser artista? ¿Te hubiera gustado ser el cuadro? Actor, perdón. Ajá. Sí, y mucho. Ok. De hecho, en un principio, primero empecé a trabajar con él en producción, desde sacar copias y ser parte de la producción y la musicación, edición. Y en ese momento le dije, es que, sabes que yo quiero ser actor también. El cuadro. Ok. Entonces primero me mandó a buscar trabajo en las telenovelas y mientras tanto me empezó a dar personajes y estuve unos 3 años, tal vez 4, haciendo personajitos y luego estuve en una obra musical que se llama Títere en el 83-84. Pero me gustó más acá y yo creo que no era malo, la verdad, pero hubiera sido yo creo que un correcto actor y me gustaba más de este lado. Y cuando fue mi incursión en la dirección, sobre todo en la dirección, me enamoré completamente y preferí de este lado. Ok, wow, eso no lo sabía, ¿eh? Ya quedan 3 y ya creo que vas por el 10, ¿eh? Si no, copio. Ya. Wow, ese también puede estar, este me gusta, ¿eh? ¿Por qué sentiste que era el momento indicado para contar la vida de tu papá en la serie? Pues mira, la verdad es que un poco fue timing en donde se fueron dando las cosas. Nos habían pedido contar la historia de mi padre desde que él estaba en vida y él se fue hace 11 años, casi 11 años. Y después a su muerte nos insistieron mucho y lo di por descartado. Ok. Porque implica muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en todos sentidos, de forma emocional, de hacer el mejor trabajo posible. Y con los años, entendiendo lo que estaba sucediendo con las bioseries, creo que sí, creo que sería bueno, iba a decir que se merece, pero no es para tanto, pero creo que sería bueno que la gente conociera cosas que no conoce de la vida y obra de mi padre. Claro. Siempre y cuando haya condiciones como la mejor factura posible, con mucho respeto, que sea un producto de altísima calidad, porque yo además creo que su vida daba para eso y por eso tuvo que pasar tanto tiempo. Y después el trabajo en los guiones, que fue mucho tiempo, fue un proceso larguísimo, muy muy complicado. Tal vez en ese rigor siempre yo tenía el filtro de qué estaría diciendo mi padre ante este elemento de trama, esta escena, este diálogo, y por eso nos tardamos tanto. Y pues yo creo que se dio en el momento preciso. Sí, la verdad, sí, y felicidades, ¿eh? De verdad, de verdad. Muchas gracias. Ya faltan 2, lo prometo. Esta la repitió mucha gente. ¿Podemos no contarla o sí? Muchos fans se preguntan por qué hoy hay conflicto entre los herederos del universo de Chespirito y cómo te gustaría que se resolviera todo. Bueno, en realidad no hay conflictos porque el heredero universal soy yo. Ok. Y yo sí que yo no tengo un conflicto conmigo. Y tengo ciertas, se llaman cargas, hay ciertas cosas que debo ejecutar para eso, pero yo creo que todo está bastante claro y bastante en orden, afortunadamente. Qué bueno. La última, ya para el 10, puede ser. Esta también está muy bonita. ¿Cuál es el recuerdo más simple, pero más valioso que tienes de él como papá, no como figura pública? Es una súper tontería también, tal vez, pero el momento que más orgulloso me he sentido de él es en un día del padre. Estaba yo en la primaria, yo creo que era tercero o cuarto, y entonces hubo un evento en donde había reunión y convivencia familiar, obviamente, con los papás, y uno de los eventos era un partido de fútbol. Ok. Y entonces estaban nuestros papás. Ya no me acuerdo cómo era, si eran unos papás contra otros o papás contra profesores o algo. Y mi papá jugaba ahí. Mi papá había intentado ser futbolista profesional y estaba ahí. De hecho, estaba también el papá de un compañero mío. El compañero mío era Alejandro García Aspe, que su hermano, Alberto García Aspe, fue jugador profesional de selección. Y ellos habían jugado, se conocían también desde chavos.
Entonces jugaron los dos. Y mi padre metió un gol de palomita, pues aventándose con la cabeza, o sea, desde fuera del área casi, que para mí fue Wow, enorme. Vean a mi papá lo que puede hacer. El gol que pudo meter enfrente de mis amigos, ¿no? Y de los demás papás. Y pues suena como raro que Chespirito, siendo quien es, lo que más me provocó, por lo menos esta emoción súbita de orgullo, fue el gol de palomita que metió un día de infancia. Wow, es un muy bonito recuerdo, ¿eh? Y aparte lo recuerdas con muchísima emoción. Sí, toda emoción fue hace mucho. Pues acabamos las preguntas. ¿Qué tal? ¿Pasamos o no? Pasamos y pues te quiero agradecer esta plática entre amigos y muchas gracias. No, fantástico, Freddy. Agradecido de tener esta plática entre amigos. Bueno, gracias. Agradecido.